Hola, ¿qué tal? Soy Ana Cosme y voy a compartir con ustedes tres lecturas referidas al ámbito empresarial del mindfulness. ¿Yes? La primera lectura nos habla de un estudio realizado en un grupo bastante pequeño, en el cual se desarrolló un taller de 2 horas y se aplicó una escala de mindfulness estado. Aquí se trabaja mucho el tema del cuerpo y de la mente y efectivamente emplearon dos técnicas bastante conocidas ya por nosotros, que son la respiración consciente y el escaneo corporal. Fueron los dos elementos ejes de esta intervención. Eh, Algunos conceptos que pude encontrar en el estudio y que me hicieron bastante sentido, que sentí que se aproximaban al menos a mi concepción de mindfulness, tiene que ver con el que señalo aquí en la diapositiva, ¿no? Esa posibilidad de ser conscientes a cada momento de nuestros pensamientos, ¿no? También le hago algunas observaciones a este concepto porque sería un poco excesivo, ¿no? Pretender que vamos a estar conscientes todo el tiempo, pero cuando algo nos empieza a generar ruido, es importante tomar conciencia del aquí y del ahora para ver qué tanto ruido es necesario percibir, ¿no? Bueno, otros dos elementos interesantes que se han tomado en cuenta, a pesar de lo corto y puntual que ha sido el taller, se han incorporado conceptos interesantes, ¿no? Uno de ellos es la compasión, ya término también que hemos acuñado bastante en esta formación, con el cual yo me siento particularmente ligada, ese deseo de aliviar el sufrimiento del otro que es muy lejano al de la empatía, ¿no? Creo que empieza por un primer paso que es la empatía, pero hay un plus que significa tratar de aliviar el dolor del otro, con las limitaciones que obviamente hay que poner, los límites que hay que poner en estas situaciones, ¿no? Y el otro elemento que va de la mano es la autocompasión, que es este querer ayudar al otro, pero aplicado a nosotros mismos, a nosotras mismas, que a veces nos olvidamos de ese pequeño elemento, ¿no? Tratar también de entendernos y atendernos. El mindfulness estado, por tanto, ¿qué cosa es? Es estar consciente de nuestro proceso de meditación, ¿no? Saber lo que implica, saber cuáles son estos pasos que ya luego de manera paulatina los vamos a ir incorporando de manera más natural. Y el mindfulness rasgo se entiende como esa voluntad de ser consciente del proceso de meditación, ¿no? Entonces, cuando yo tomo conciencia de que quiero observarme en este proceso, estoy actuando desde un concepto de mindfulness rasgo. Es muy sutil la diferencia, pero es significativa. Lo bonito de este estudio es que conciben a la felicidad como una correlación entre lo que es el mindfulness, ese estar consciente, el vivir el presente, el vivir el ahora, con la autocompasión. Desde una mirada del equilibrio, eso me encantó cuando estuve haciendo la lectura, ¿no? Porque sí, pues somos duros para juzgarnos y esta posibilidad que nos da el mindfulness de vivir el ahora, pero y de la autocompasión de ser con nosotros mismos compasivos, pero desde una mirada equilibrada, ¿no? Desde una mirada objetiva, adulta, no sé si adulta es el término correcto, pero desde una mirada, eso, objetiva de nosotros mismos y compasiva. Bueno, conclusiones de esta práctica. Eh, ya lo hemos visto también, súper sencillo realmente es, vamos a tener un mejor estado de meditación mientras más práctica tengamos y seamos conscientes de este proceso, metacognición, ¿no? ¿Cómo aprendo? Entonces, ¿cómo aprendo a meditar? ¿Cómo es mi proceso de meditación? ¿No? Entonces, a pesar de lo cortito que fue el taller, justamente les comparto las limitaciones, que fue un número chiquito, 18 personas, la duración de una intervención de 2 horas, y un grupo al cual no se consideró la variable motivación, o sea, no sabemos por qué participó este grupo, ¿ya? Pero a pesar de ello, todas las investigaciones van sumando y nos aportan algo distinto, ¿no? En conclusión, se implementó un taller y las personas pudieron aprender un poquito más sobre el proceso de respiración consciente, sobre el escaneo corporal, la conciencia del cuerpo, de la mente,
y la importancia del mindfulness, la compasión y la autocompasión como una búsqueda de la felicidad o de los momentos felices, me gusta llamarlo más así, ¿no? La felicidad a veces es un poco ambiciosa. La siguiente lectura tiene que ver con un estudio realizado a maestras de educación especial, ¿no? A ellas se les aplicó un programa para reducir sus niveles de estrés, ¿no? Es un programa que pretendía controlar o disminuir estrés, ansiedad y depresión en docentes. Bueno, personalmente me identifico porque soy docente y sí, ¿no? Hay bastante presión cuando somos profesores, queremos que todo salga perfecto y claro, en el medio están pues personas, ¿no? Tus propios estudiantes. Este estudio se aplicó a un grupo ya más numeroso de 36 personas, mayoritariamente mujeres. Se aplicó el test docente, una escala de test docente, que es un test, digamos, probado, ¿no? Ya validado. Y se implementó un taller de 10 semanas de duración con una frecuencia semanal de 1 hora y media aproximadamente, con una estructura de un elemento disparador que podía ser un mantra o un tema, y luego la meditación propiamente, la práctica y una discusión, más o menos lo que nosotros hacemos en nuestras prácticas en vivo, ¿no? El curso se llamó, o el programa se llamó Fluir, y trataba justamente sobre la prevención y tratamiento del estrés, ¿ya? La hipótesis del estudio fue eso, ¿no? Que después de aplicada la práctica, el taller, iban a mejorar estos niveles de bienestar, ¿no? Por tanto, la reducción de estrés en el grupo. Y efectivamente fue así. Al haber, en este caso, tenido 2 grupos, el experimental y el de control, pudo haber una mejor evaluación de esta intervención. Y bueno, vemos que tuvo buenos resultados, ¿ya? Solamente quería acotar que efectivamente en las escuelas, y es lo que nos decía un poquito el estudio, como que falta una pieza en el rompecabezas, ¿no? Ya teóricamente ya hay mejores currículos o proyectos educativos en los cuales se nombra, se menciona el desarrollo integral biopsicosocial del estudiante, pero el problema está en la práctica. Cuando lo aterrizamos, terminan teniendo mayor peso otras materias, ¿no? Las que comúnmente conocemos. Sin embargo, en este periodo en el que nos está tocando vivir, para ir mirando las cosas positivas dentro de lo difícil de la situación, es que en el ámbito educativo el tema emocional está escalando a grandes pasos porque la afectación emocional tanto de estudiantes, sobre todo los pequeños y adolescentes, y del personal docente está siendo bastante mellado, ¿no? O sea, en general la población, pero aquí, cuando hablamos de niños y adolescentes, hay una incidencia muy alta. Bueno, también se habló en este estudio, es algo muy interesante. García Higuera nos plantea 2 tipos de meditación, la que es la concentración solamente, que tenemos frente a un estímulo, y lo que es ya la meditación en insight. Me gustó porque creo que no son conceptos que se contraponen, ¿ya? Le he puesto el versus allí como para generar un poquito de atención al tema, pero no es un versus, ¿no? Sino más bien creo que un complemento, porque muchas veces empezamos concentrándonos y pasamos a un proceso de vacuidad, ¿no? O no dualidad, o meditación en el mejor de los casos. Y a veces ya cuando tenemos práctica podemos ir directamente a la meditación, ¿no? Entonces lo digo porque hay muchísima confusión, ¿no? Muchísima confusión en estos conceptos. Bueno, entonces las conclusiones fueron esas. Una vez que se aplicó el taller, hubo mejoras en el nivel de bienestar, reducción de estrés, ¿no? Igual, aunque fue un número mayor, el número de participantes fue bajo, aunque la duración fue ya de 10 semanas, hay estudios mucho más prolongados que nos permiten hacer generalizaciones mejores, y esta muestra fue voluntaria, entonces no sabemos qué otras variables pudieron intervenir, los años de experiencia, las horas de dedicación, la experiencia meditativa, o sea, variables que ya no pudieron ser medidas, ¿ya? Y el tercer estudio, que es un estudio bastante simple, porque fue un estudio bibliográfico, sobre todo de fuentes de Internet,
se trabajó bastante con el Google académico. Lo que pretendía era ver prevención y control del síndrome de desgaste profesional en la enfermería española. Lo paradójico de este estudio es que, si ustedes se dan cuenta, se dio en el año 2017 y ya por esos, hace 5 años más o menos, el nivel de afectación a esta población era del 40%. Imaginémonos ahora, estamos muy lejos de estas cifras. Seguramente estaremos al 100% de afectación para el personal de salud, ¿no? Nuestra solidaridad con ellos. Bueno, les decía que fue un estudio bibliográfico bastante sencillo. Usaron criterios de inclusión, es decir, estos estudios solamente se limitaron a personal de enfermería que haya pasado por algún tipo de taller de mindfulness y en el cual se podían ver los resultados, ¿no? Ese fue el criterio de inclusión. La exclusión fue todo lo contrario. No se consideraron médicos ni otros profesionales, y mucho menos si no hubiesen tenido algún nivel de intervención de talleres tampoco, ¿ya? Este es un estudio que se realizó con 10 años más o menos de cronología anterior y en los idiomas inglés, francés y castellano. Conclusión más que evidente, todos los programas o todos los profesionales que tuvieron esos programas de intervención tuvieron muchísima mejoría para el manejo del estrés. En fin, para terminar, bueno, personalmente me hace muchísimo sentido lo que he leído, lo que he podido corroborar, ¿no? Son varios conceptos que hemos ido revisando a lo largo de la práctica también. Yo, además de ser docente, soy dirigente de una escuela. Por tanto, me quise trabajar este tema porque sí siento que a nivel de directivos hay una mayor presión, ¿no? Hay una responsabilidad de grupo, de estudiantes. Entonces, una oferta de programas de meditación aquí y ahora es mucho más que necesario, ¿no? Y sobre todo llevado de manera responsable, como lo estamos haciendo en Meditación en Ti, creo que es lo que se necesita. Muchas gracias.